los que no haya saludado más temprano. Como les había explicado en la primera clase, este día martes vamos a partir con la presentación de la tarea, en este caso la tarea 1, que le correspondió a Alberto, ¿se acuerdan? Por sorteo, por eso él está ahí, viste, preparado. Luego de la presentación de la tarea, y ustedes ahí aprovechen de hacer las preguntas, las dudas y los comentarios que les hayan surgido, porque recuerden que aquí estamos aprendiendo lo que va a ser nuestra profesión, así es que es bueno eh, empezar a ensayar en chiquitito, en poquitos minutos, lo que vamos a hacer después. Bueno, Alberto ha sido ayudante, así que imagino que para él es menos eh, asustoso, no sé cuál es la palabra, que para alguien que va a exponer por primera vez en este curso. Varios de ustedes les va a pasar eso, que es la primera exposición como estudiantes de pedagogía. Así es que, y ahí durante la clase, en el minuto que lleguemos, en este caso hoy día es el teorema fundamental, entonces yo le voy a dar el pase a Daniela, que es a quien le corresponde y que está ahí ya súper instalada en la sala, le corresponde presentar ese teorema. Y después seguimos adelante con el resto de la clase. ¿De acuerdo? Esa es la forma en que vamos a trabajar. ¿Está bien? Entonces, yo creo, Alberto, que tienes el... Empezamos entonces con la presentación de la tarea de Alberto. Adelante, Alberto. Profesora, necesito que me dé permiso para compartir pantalla. ¿Y no tienes? Está listo, lo está No, recién. ahí sí. Ya. Sí, ahí sí. Eh, Adelante. Buenos días, compañeros, compañeras, profesora. Bueno, les voy a presentar sobre cómo hice la tarea 1, que era construir un teselado, ¿sí? Entonces, voy a apagar la cámara para simplemente por si tengo problemas de internet, ¿ya? Eh, ya. Yo lo tengo así por pasos, ¿ya? El primer paso consistía en dibujar un polígono regular, en este caso elegí un cuadrado, con la herramienta polígono regular. Aquí puse una imagen de dónde salía, en el GeoGebra, ahí, aquí. No sé si se ve mi mouse. ¿Se está Sí, viendo? por supuesto. Ah, ya, perfecto. Entonces construí un cuadrado, ¿sí? Cuyo lado midiera 5, ¿ya? Una medida arbitraria simplemente. Me puse 5 unidades por ponerle nomás. Puede haber sido 4, puede haber sido 2. Luego de eso, con la herramienta polígono, no polígono regular, sino que la herramienta polígono, que está en la primera opción aquí. Dibujé un hexágono regular, bueno, el D, E, F, G, H, A, y el pentágono irregular A, I, J, K, B. Ya, así medio largo el nombre. ¿Sí? Luego de eso, pim, 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 dibujé dos vectorcitos con la herramienta vector. Aquí sale bien, aquí, donde aparece la herramienta. Y dibujé un vector, un vector paralelo a cada par del lado opuesto. Nada, en el fondo dibujé un vector vertical y otro horizontal, ¿sí? Que sea paralelo al segmento DA y CD, y otro que sea paralelo a los segmentos AB y DC. 1, 2, 3, 4. Ya. Y la magnitud, ahora que me doy cuenta, creo que me equivoqué. ¿Mm? De la magnitud de los vectores deberían haber sido 1, 2, 3, 4. Ah, no, está bien. Ya, no sé. La magnitud de 4 unidades cada uno, porque decidí moverlo 4 unidades hacia la derecha, ¿cierto? Y hacia arriba las figuritas que voy a trasladar.
¿ya? A los vectores los denoté como U flechita y V flechita, porque la verdad es que no sabía bien cómo denotar el vector en este curso, pero decidí optar por denotarlo así. En paso 4. Con la herramienta traslación, la penúltima de aquí, traslación por vector, eh, apreté primero el hexágono irregular, pip, y luego apreté el vector, y claro, aquí se me trasladó. A ver, no, este es el 1, 2, 3, 4, 5, el pentágono. Entonces le hice clic al pentágono, después le hice clic al vector y me quedó aquí el pentágono. Luego al hexágono lo apreté el vector y me lo corrió hasta acá. ¿Sí? Me lo corrió 4 unidades hacia la derecha. ¿Sí? Ya, después de eso, formé mi tesela, que iba a ser esta que está en naranjito, ¿sí? Con la herramienta polígono. Y claro, hay hartos vértices, por lo tanto decidí llamarlo figura anaranjada, porque si no ya queda muy largo con tantos vértices, pero esa finalmente va a ser mi tesela, ¿ya? La tesela a la cual la voy a trasladar mediante estos mismos vectores, ¿ya? De tal forma de que hayan 12 de ellas juntitas, ¿sí? Claro, pero primero da un poquito, ¿cierto? Primero apreté la tesela, hice clic en el vector U y se me formó esta tesela de arriba. Luego apreté la tesela, apreté el vector V, se me formó esta tesela aquí a la derecha. ¿Sí? Y claro, igualmente con la herramienta traslación por vector. Ahí. Y bueno, ya que más o menos se entendió esa idea, hacerlo de forma repetitiva, ya para que me queden 12 piecitas juntas. Y bueno, la verdad es que al final quedó la vista cuadriculada, que se me olvidó quitarla, de hecho se la quité en el siguiente paso. Y el polígono regular que inicialmente del que me ayudé, digamos, el cuadrado, que entonces se lo quito, igual que los vectores, lo oculto, y me quedo así. Y claro que se ocultemos los vectores U, V, el cuadrado A, B, C, D y la vista cuadriculada para tener ya el teselado de 12 piezas. Y bueno, ese fue mi procedimiento. Cada uno siguió quizá un procedimiento distinto, pero al menos eso fue lo que utilicé yo. Y eso sería. Quizá en algún paso alguien le quedó alguna duda. Eh, no sé si la profesora quisiera preguntarme algo. Yo me habría gustado verlo cómo lo hacías en GeoGebra. Eh, ya, astrología geográfica. Ya, voy a. Yo tengo una duda, cuando lo trabajaste, al hacer la tarea, ¿lo escribiste tal cual así o solo preparaste el PowerPoint así y en la tarea lo escribiste distinto? La tarea lo hice en un látex. El PPT lo hice en Beamer nomás. No, pero mi pregunta, o sea, sí, pero no, era el explicar cómo hiciste la teselación. Sí, exacto. Ya, Ah, claro, sí. En el fondo es casi lo mismo que lo que está escrito aquí. Sí. ya. Sí, porque las instrucciones de la tarea era explicar detalle a detalle y mencionando la herramienta del GeoGebra, del cómo uno hizo su tesela. Eh, ya, profesora, pero quizás nos demoremos mucho o igual, bueno, yo uso aquí el GeoGebra Online porque Ujú. igual no creo que me quede justamente la misma tesela, pero No, está bien. eh, no, a ver, yo no sé, pero aquí yo me metí a GeoGebra Online. Y el GeoGebra clásico es que utilicé porque mi computador, como tiene hartos programitas y es viejito, ya se andaba quedando pegadito Sí, pues tienes con el muchas que cosas tenía abiertas instalado. además. Sí, bueno, Ya, dale.
Entonces, el primer paso, construye un polígono regular. Bueno, aquí siempre me pide dibujar de qué magnitud va a ser la medida de cada segmento del polígono regular. Y yo le 4 porque quiero un cuadradito. ¿Sí? Ah, me quedo ahí, ya no importa. Después, el segundo paso era construir un polígono cualquiera, un polígono irregular. Bueno, yo hice uno aquí, y otro aquí, pa, pa, pa. Entonces, con la herramienta polígono solito, vamos a dibujar algo más o menos feo, para que después quede un teselado más o menos bacán. No tan feo. Ahí. Y otro ahí. Ya, ahí está mi... Ah, no, me falta aquí cerrarlo. Ahí sí. Ya, aquí hay muchas letritas, así que voy a quitarle todas las etiquetas. Ya, perfecto. Luego de eso, necesito mis vectores, ¿ya? Porque voy a trasladar las figuras a través de un vector. Así que me voy a la herramienta vector. No, ¿dónde está vector? Aquí está vector. Vector. Entonces, voy a dibujar un vector que sea paralelo a estos dos segmentos de aquí. Voy a dibujarlo aquí o aquí. Me parece que es indiferente dónde dibujar el vector. Eh, Veamos si funciona o si... tu, 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 tu. Ya. Sí. Pero ese no era, ese no tenía que trasladarlo y tenía que trasladar el otro. Entonces volvemos atrás. Ya, ahora sí. Ahí, este para acá. Ah, ya, menos mal. Ya, entonces voy a formar mi tesela que va a ser, digamos, como el, el trocito más grande del cuadrado, más los trocitos nuevos, ¿ya? Claro, de los polígonos que trasladé. Entonces, con la herramienta polígono solito, vamos a pasar por cada uno de estos vértices. Pam, 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 pam. ¿Qué pasó? No, ya, de nuevo entonces. No sé qué pasó, pero vamos de nuevo. Ahí, 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 ahí. Pam, 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 pam. Ya, ahí sí. Le voy a colocar un colorcito. Colorcito porque esta va a ser mi tesela en realidad. Así que voy a colocarle un azulito puede ser ahí. Y ahí sí. Bueno, nuevamente me quedaron muchas etiquetas, entonces al menos yo lo hago así, selecciono todo aquí y ya, ahí sí. Ahí quedo sin etiqueta porque si no, se ve muy feo. Y ahora esta tesela que tengo aquí, la selecciono. Ah, no, primero me voy a a la traslación por vector. Alguien aquí escribió algo en el chat. No sabía que se podía hacer eso. ¿Cómo seleccionaste todo? Ah, eh, mantenía apretado clic derecho y, y lo encierro todo lo que está aquí. Y luego clic derecho de nuevo y esconder, bueno, aquí si lo aprieto me aparecen todas las etiquetas. Pero si lo haces nuevamente, se te desaparece la etiqueta. Ya. Sí, yo lo hago de esa forma. Ahora sí,
Ya, bueno, Joaquín dice que le sirvió. Entonces, seleccionamos nuestra herramienta traslación por vector, ahí. Seleccionamos nuestra tesela, que es todo este polígono, eh, polígono medio azulito. Y lo vamos a trasladar. Y hay que cruzar los dedos para que el GeoGebra me responda. Ya. Pero me tomó con el cuadradito. Ya, chuta. Entonces vamos a tener que volver atrás. Y será mejor que... a ver, pero yo aquí tengo el polígono, ¿no? Mi polígono. Quiero trasladar solamente el polígono nuevo, el celestito. ¿Dónde está polígono? Voy a ordenar por tipo. ¿Cómo era esto? Tipo de objeto. Sí, porque me tomo toda la figura. Entonces me voy a polígono. A ver, polígono. Uy, y el. Te sale como cuadrilátero en una de las secciones, el Ya, cuadrado abajo, a ver, para que lo elimines si es que y después lo mueves. Yo lo hacía así por lo menos. Saqué el cuadrado y lo moví. ya. A ver. Y. Ya. Era este entonces. Ya. Sí, podría eliminar el cuadrado. Claro que en su momento no necesité hacerlo porque seleccioné la tesela y al tiro me seleccionó la tesela que yo quería. Uy, que yo quería trasladar. Pero ya, hagamos eso. Ocultemos podríamos ocultar el cuadrado, digamos. El cuadrado este, ¿cierto? Sí. Entonces vamos a ocultarlo. Y chuta, esto me quedaron estos segmentos igual. Ya, pero no importa. Aquí paciencia. Y estoy viendo que también vamos a tener que ocultar los puntos porque si no, ya, pero aquí puedo seleccionar todos los puntos de una. Si me voy a puntos, aquí, creo que si yo apretaba, claro, sí. Ya, y no sé por qué motivo estos puntos todavía están acá. Ya, ahí sí, tengo solo mi tesela. Pero que, Joaquín, no sé a qué te refieres en qué cosa apreté aquí. Para Lo de seleccionar los todos los puntos. puntos. Eh, Bueno, al menos en el GeoGebra clásico, creo que igual en el GeoGebra 5 o 6, lo que ustedes tienen. Aprietan aquí en puntos con el clic derecho y se le seleccionan todos los puntitos. Y ahí uno hace clic derecho en cualquiera, po, y ahí te puedo mostrar puntos, esconder puntos. Ya. Sí, porque si no hacerlo de uno en uno demora mucho. Ya, ahora tengo mi tesela, entonces ahora sí me voy a la herramienta trasladar por vector, la selecciono, trasladar mediante este de aquí, ya, ahora quiero una arribita, es que a GeoGebra le cuesta un poquito hacer estas cosas, ya, y bueno, y ahí seguir el juego, eh, seguir el juego hasta completar 12. Ahí uno ve, puede ser uno de 4x3 o, bueno, no sé si está bien dicho 4x3 o 3x4 porque es como, no son cuadrados, pero, pero bueno, ahí haciéndolo hasta completar los 12. O sea, Y, aclarar que los 12 era porque había que dejarles un número para que hicieran, no es que tengan que tener 12 piezas los teselados por alguna razón. Por sí, si acaso. sí, verdad, sí, cierto, profesor, cierto. Eh, Oye, aquí se me pasó un vector, Sí, pero bueno, esa ya, es, bien. es más o menos
es como hice, al menos yo, la construcción. ¿Sí? Alberto, hola. Sí, hola, Byron. Yo tengo una consulta. No sé si lo nombraste, que prácticamente parece que me perdí las dos primeras diapos que hiciste. Ya. Pero no sé si nombraste el por qué tu tesela puede teselar. No, no lo hice. Eh, y pregunta interesante. La verdad es que tuve el cuidado de dibujar un polígono irregular en un lado del cuadrado y otro arriba, digamos, para que después me encajen. Pero la verdad, la explicación geométrica que debería dar realmente como profesor de matemáticas no la tengo muy clara. No sé si la profesora ahí me podría ayudar. A ver, yo creo que incluso puedes mirar ahí cómo los cuadrados siguen estando subyacentes a tu teselado, ese cuadrado que trataste tanto de despejar. Cuando tú hiciste la traslación de alguno de esos polígonos irregulares al lado opuesto, que como es un cuadrado, sabes que es paralelo, entonces la traslación fue en la misma dirección y magnitud en cada uno de los puntos. Eso es una isometría. Y entonces el polígono, que ahora ya no tiene nombre, pero el polígono de la izquierda, digamos, que usaste una tijera para recortarlo, una tijera virtual que se llamó tomar ese y trasladarlo al otro lado, es como que recortaste ahí y lo pegaste en el lado opuesto. Pero al ser el lado paralelo, fíjate que eso no habría resultado si esa hubiera sido qué sé yo, una figura cualquiera en la cual no son paralelos, porque entonces no habrías logrado encajarlo, habrías tenido que hacer eh, una isometría diferente probablemente. Sí, sí, Entonces, sí, ahora entiendo eso, sí. cada polígono, cada recorte que hace, que no tiene por qué ser un polígono, varios hicieron, de hecho, usaron herramientas de arco. Eh, Cada recorte que hago en uno de los lados lo replico en el lado opuesto, en este caso, para poder hacer traslaciones. Por eso comentaba yo, si lo hubieras replicado, por ejemplo, lo que cortaste a la izquierda, arriba, entonces, bueno, ya no habrías podido hacer el de abajo tal como está, habrías tenido que ir rotando tus cuadrados para que fueran encajando en el pedacito que habías recortado. Sí, sí. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Ok, entonces está bien, Alberto. Ya, profe. Gracias por su atención, ya. Se valora que pregunten porque muestra que realmente, digamos, estuvieron escuchándome. Ya, muchas gracias. Sí, qué Yo bueno que solo quería no. agregar que Ujú. Solo Adelante. quería agregar que estuvo muy buena que ocupara el GeoGebra, porque igual no, por ejemplo, yo no sabía que se podían seleccionar todos juntos y hay varios tips como que salieron que uno poniendo atención igual le sirve para próximas tareas. Qué Que es bueno. muy bueno que se haga en GeoGebra porque es una herramienta que vamos a utilizar y ayudó a que sepamos utilizarla mejor. Claro, y ya saben que pueden escribirle a Alberto cuando tengan dudas de GeoGebra, porque se maneja, ¿cierto? Sí, muy bien. Gracias, Pía, por tu comentario. ¿Algo más? Bueno, también un poco darse cuenta de la diferencia en esto en particular del construir tesela. Una cosa es verlo descrito en una tarea, lo cual es súper bueno porque uno puede devolverse a los detalles, pero otra es ver a la persona manipulando, porque ahí uno se da cuenta de que hay detallitos, incluso el que le haya fallado de repente, porque tomó lo que él creía era su tesela y resulta que el GeoGebra le tomó todo lo que ya había construido y le trasladó con cuadrado y entonces
él tuvo la presencia de ánimo, porque eso hay que decirlo, uno se desconcentra de repente cuando algo no le resulta y como que le cuesta retomarlo, pero él no, se mantuvo ahí y dijo, mire, ya, entonces vamos a tener que borrar esto. Y ahí fue cuando tuvimos la oportunidad de mirarlo, cómo seleccionaba, por ejemplo. Yo uso siempre el modo geometría, así que no me quedan las etiquetas dando vueltas en general. Pero claro, cuando uno está en este modo cálculo tiene otras ventajas que de repente vale la pena mantener. Así es que súper bien también en eso, que haya podido mantener, a pesar de que no te resultó a la primera, ser capaz de usarlo como herramienta de aprendizaje. El hecho de que, esto no me resultó, pero ¿saben por qué no resultó? Miren, aquí estos son los arreglos que vamos a hacer. Eso es bien importante para un profe. Uno tiene sobre todo cuando está empezando, tiene la idea que el profe o la profe buena es la que jamás se equivoca. Pero no es así. Si los errores son intrínsecos al ser humano, así que en ese caso tendríamos robots para que no se equivocaran. El error también es una herramienta de aprendizaje en ambos lados. Así que eso, no sé si hay más comentarios sobre las teselas. Espero que les haya gustado como primera tarea. Fue como más de juego que nada. Ok, vamos a empezar entonces con nuestra clase. Nuestra clase de hoy es una clase crucial para este curso. Vamos a estar citándola a cada rato. Y por eso que tiene este título, Teorema Fundamental de la Proporcionalidad. Muy probablemente en el colegio no lo vieron porque siempre se prefiere, es más vistoso, verlo como partiendo del teorema de Tales. Y aquí el teorema de Tales es simplemente un corolario. Pero me gusta verlo así desde el teorema fundamental de la proporcionalidad porque, bueno, en álgebra uno no descansa hasta que no llega al teorema fundamental del álgebra. En número, uno ha de llegar en algún minuto al teorema fundamental de la aritmética. ¿Para qué decir el teorema fundamental del cálculo? Uno lo divide incluso en dos para poder desmenuzarlo lo más posible. Entonces, tener este teorema fundamental para la semejanza también nos da ese sentido de que aquí está el ladrillo, eh, que es la piedra angular de este tema. ¿Sí? Por eso esta clase es el teorema fundamental de la proporcionalidad. Vamos a partir bien de atrás. Lo primero es que definimos razón entre dos segmentos, y eso es curioso, porque siempre a uno le han dicho que los segmentos no se multiplican ni se dividen. Ustedes saben, razón aquí no significa razón de razonamiento, sino que razón de fracción. Se define, es como si dijera ahí el cociente entre dos segmentos. Y en realidad los segmentos no se dividen. Lo que estamos haciendo es mirando el cociente entre las medidas. Las medidas son números reales ya sabemos, y por lo tanto podemos armar una fracción con ellos. Esa es la división que hacemos. Así que cuando escribimos división, es decir, razón, son segmentos, son las letras sin rayita arriba, para ser bien práctica, ¿sí? Si yo escribo AB con rayita, estoy hablando del segmento. Si escribo AB sin rayita, estoy hablando de su medida. Ahora, cuando yo logro que ese cociente sea un número racional, entonces los segmentos desde muy antiguos se dicen conmensurables. Y cuando eso no pasa, se llaman inconmensurables, que tal vez es una palabra que ya habían escuchado antes, viene de aquí, del hecho de que no logro llegar a una razón que sea un número racional, de ninguna forma. El ejemplo clásico, por supuesto, es la razón entre un cateto y una hipotenusa en general. Por ejemplo, el cateto y la hipotenusa del triángulo rectángulo isósceles. Si el cateto en un triángulo rectángulo isósceles mide 3, entonces la hipotenusa mide 3 raíz de 2. Eso lo calculamos. Y entonces la razón entre esos dos valores es siempre 1 es a 12, eso ustedes saben, pero es también por razones históricas. Uno lo puede escribir como 1 partido en raíz de 2 simplemente. O raíz de 2 medios si quiere ser más elegante, por supuesto. Así que estos dos segmentos son inconmensurables porque esa fracción nunca se puede convertir en un cociente de 2 entero. No es racional. ¿Sí? Y entonces, cuando hablo de segmentos proporcionales,
de lo que estoy hablando es de estas razones, es decir, los cocientes entre sus medidas, que esos sean proporcionales. O sea, no es que la noción de proporcionalidad en geometría sea distinta de la noción de proporcionalidad en álgebra. Es la mirada que hago a las figuras ahora, pero de propiedades que yo ya conozco. Proporciones, me imagino que estudiaron el curso de aritmética, ¿no? Si no, bien. Sí, creo Así que que ahí sí. revisaron propiedades y cosas. Acuérdense que aquí tenemos la ventaja de que los números son todos positivos. Así es que no tenemos ninguna de esas complicaciones que se dan cuando uno mete el cero y los negativos. Bueno, algún ejemplo que nosotros ya conocemos. El baricentro de un triángulo, ¿se acuerdan? El baricentro donde está la intersección de las transversales de gravedad. Lo que nosotros estudiamos al final del curso pasado es que ese punto estaba siempre dividiendo los segmentos, las transversales de gravedad, en razón 2 es a 1. Así es que todos esos segmentos, esas tres transversales de gravedad, están en la misma razón sus medidas. Eso es lo que estamos diciendo entonces, segmentos proporcionales. Cualquier par de ellos son proporcionales. ¿Se acuerdan? Ahí dejé yo un triangulito, si yo hago esto en GeoGebra, si eso midió 4,24, entonces todo abajo tiene que medir la mitad, 2,12. Si este midió 3,86, entonces el otro mide la mitad, 1,93. Es decir, cualquier cociente que yo haga, aquí hay AG es AGE, como BG es AGF. Y también como CG es AGB. Tengo las tres, gracias a ese teorema de concurrencia que vimos al final del curso pasado. ¿Sí? Fíjense que escribo las razones de las medidas. No escribo los segmentos ahí en división para no producir ataques más de pánico ahí que se dividen en segmentos. ¿Sí? No estamos dividiendo los segmentos, sino que estamos viendo qué parte es uno del otro en cuanto a medidas, cuántas veces cabe en el fondo, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué nos interesa este tema de estar comparando las medidas? Porque cuando uno habla de semejanza, cuando dice estas dos figuras son semejantes, la palabra como la usamos en castellano, es que uno sea un modelo a la escala de otro, ¿verdad? Ahí es cuando uno dice estas cosas son semejantes. Sí, en castellano uno agrega bastante más variedad, pero si uno quisiera empezar a acotarlo y pensar en algo como una definición, diría eso. Una es un modelo a escala de la otra. Por ejemplo, yo claramente puedo decir que dos cuadrados son semejantes. Siempre miro, y es un cuadrado, sí, son muy semejantes. Pero cuando comparo un cuadrado con un rectángulo, no digo que sean semejantes, ¿verdad? Son figuras distintas. Una es un cuadrado y la otra es un rectángulo. ¿Por qué? Porque no es que una sea un modelo a escala de la otra. ¿Sí? Bueno, ese es nuestro objetivo, darle un significado matemático bien preciso y aprender a trabajar con ese significado matemático preciso a la idea de semejanza. ¿Sí? Y que va a pasar por que los lados de la figura se achiquen o se agranden todos al mismo ritmo. Y eso en matemática es proporcional. Así que para allá vamos. Y entonces por eso es que dejamos una definición ahora matemática. Cuéntame, Pía. No, no voy a preguntar nada de la materia, es que me estoy desconectando de vez en cuando, entonces si me salgo de la clase es porque mi internet está como muy susceptible a los cambios del Ya, qué clima, me lata. parece. Ya, no te preocupes. Ojalá que no te Sí, no, pase. se me salió, de repente se pega y todo, pero igual escucho bien. Ya, sí, qué lata. Paciencia. Ya, entonces, como estoy pensando en esto de un modelo a escala de otro, quiere decir que todos los lados disminuyan o aumenten al mismo ritmo y que no pierda la forma. ¿Qué es lo que me está dando la forma de la figura? Los ángulos interiores, ¿verdad? Si esos no varían, entonces la forma va a ser la misma. Pero claro, no me puedo quedar con eso nomás porque me acuerdo de mi ejemplo, el cuadrado y el rectángulo. ¿Qué pasa con un cuadrado y un rectángulo? Que unos lados
se achican o se agrandan a ritmo distinto que los otros. Y entonces esas son las dos cosas que tengo que mantener, que preocuparme si es que estoy hablando de semejanza. Voy a pedir que los ángulos interiores correspondientes sean congruentes, para que no se pierda la figura, y que los lados correspondientes sean proporcionales. Es por eso que me interesa esta idea de proporcionalidad, y es la que voy a mirar ahora. Bueno, ahí dejé un ejemplo más. Todos los triángulos isósceles rectángulos son semejantes. No todos los triángulos isósceles, porque ahí los ángulos basales pueden ser distintos. Pero si yo dibujo triángulos isósceles rectángulos, voy a tener siempre exactamente la misma forma, en la misma proporción. Si yo los pusiera unos aquí encima del otro, todos quedarían ahí como que se fueran achicando al mismo ritmo, ¿verdad? Así es que tiene sentido. Y aquí, claro, todos los lados, todos los catetos son proporcionales, disminuyen o aumentan al mismo ritmo que la hipotenusa, ¿sí? Si este mide A, este mide A raíz de 2, si este mide B, este mide B raíz de 2, así es que A es A raíz de 2 como B es AB raíz de 2. Son siempre proporcionales. Ya. Así que está bien, la definición parece responder a lo que necesita. Dejé aquí, para quienes tengan más mala memoria, un resumen de las propiedades de las proporciones. Si uno tiene números reales, bueno, debía dejar al tiro números reales positivos para no tener que estar poniendo ahí que el B obviamente tiene que ser distinto de 0 y todas esas cosas, porque a nosotros no nos interesa. Nuestros segmentos tienen números positivos en las medidas, así que no hay cero drama. Bueno, supongamos que tenemos una proporción, A es a B como C es a D. Bueno, eso significa que la multiplicación cruzada mantiene la igualdad, ¿verdad? Podemos tirar el D para arriba, decimos nosotros, y el B para arriba y nos queda AD igual BC, o AD menos BC igual C. Estas dos cosas son absolutamente equivalentes. Pero justamente por lo mismo y por la propiedad de la multiplicación, el que sea conmutativa, etc., cualquiera puedo elegir para tirar al denominador del otro lado. Y por eso es que tengo que también puedo intercambiar los medios, se llaman eso, ¿se acuerdan? Si A es AD como C es AD, A es AC como B es AD también. Y también los puedo dar vuelta. Porque todos vienen de esta propiedad de la multiplicación. Eso lo tienen que haber trabajado, como les digo, yo creo que fue en aritmética. Pero también puedo hacer cosas un poquitito más elaboradas. Si mantengo el denominador, pero al numerador le sumo una y por lo tanto n veces el denominador, también mantengo la proporción. Y la demostración, una la hace ahí cruzando la multiplicación. Y funciona restando, pero funciona sumando, pero también funciona restando. Y de hecho, también funciona, hay que hacer la mezcla de las dos, dejando la suma y la resta. Esas cosas son bien prácticas cuando uno necesita jugar ahí, hacer en sus demostraciones. Le ahorran tiempo conocer las propiedades estas. ¿Sí? Bien. Nosotros simplemente las vamos a usar. Y para demostrar el teorema fundamental de la proporcionalidad necesitamos demostrar un teoremita que no hemos demostrado antes. Como es un teorema que vamos a demostrar en este minuto, para usarlo en un teorema importante más adelante, es que aprovechamos de llamarlo lema. Si uno le pone ahí proposición o le pone teorema, no pasa nada. Uno deja la palabra lema solamente como para dar la idea de que lo va a usar, es una herramienta para algo. Pero es un teorema en sí mismo, por supuesto. Uno dice coloquialmente si dos triángulos tienen la misma altura. Y dejé ahí entre paréntesis, lo que está diciendo es tienen la misma medida en alguna de las alturas. Entonces la razón de sus áreas es igual a la razón de las medidas de sus bases. Interesante. Súper útil además. Mira. Siempre la parte más difícil es descifrar el trabalenguas, que es un teorema en geometría, ¿verdad? Dos triángulos que tengan la misma altura. ¿Cómo consigo que eso pase? Lo mejor es trazar dos paralelas y en esas paralelas armar los triángulos.
porque entonces, acuérdense que las perpendiculares son constantes ahí, sé que la altura va a medir lo mismo. Así que eso hice. Ahí hay dos paralelas y ahí hay dos triángulos, que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Perdón? Ah, pensé que alguien quería preguntar algo. Lo único que tienen en común esos dos triángulos, si ustedes se fijan, es que cuando mido la altura de DC en uno y la altura de DF en el otro, sé que esa medida va a ser la misma porque los dibujé ahí entre medio de dos paralelas para asegurarme. Pero uno es un triángulo obtusángulo, el otro es acutángulo, las bases no tienen nada que ver, es lo único que tienen en común. ¿Qué es lo que debería hacer yo? A ver, me están pidiendo que compare el área con la medida de las bases, pensando en bases cuando tengo esa altura, ¿verdad? Ah, ¿por qué será eso? Porque parece que yo me acuerdo de la fórmula del área del triángulo. Este triángulo es base, altura, partido por 2. Base, altura, partido por 2. Veamos dónde nos lleva eso. A ver, ya, tomamos los triángulos ABC y DF con las alturas de DC y de DF que midan lo mismo. Eso es lo primero que hago, ¿verdad? Cuando hago mi demostración. Hago mi monito y en la primera línea explico el monito, qué es lo que estoy tomando, qué es lo que estoy asumiendo. Bueno, y entonces, ¿qué fue lo que dijimos? El área del primer triángulo era A por H medio y el área del segundo triángulo es F por H medio. Tengo dos identidades ahí, pero las dos, ¿qué tienen en común? Tienen un H medio, de hecho. Y por lo tanto, si yo tiro el F dividiendo para allá y el A dividiendo para allá, me quedan dos cosas que son iguales a H medio. Y acuérdense que la igualdad es transitiva, por suerte. Así es que, si yo despejo el H medio en las dos, eso es lo que tengo. ¿Sí? Bueno, y las propiedades de las proporciones me dicen que yo puedo arreglar esto a la pinta mía. ¿Y qué es lo que decía mi teorema? Que no anoté ahí que era por demostrar. Que la razón de las áreas debo compararla con la razón de las medidas de las bases. Miren, y aquí tengo las áreas, claro que están en lados distintos y las bases. Voy a tirar esa área para acá y esa base para allá y queda exactamente lo que necesitaba. El área del triángulo ABC es al área del triángulo DF, como A, escribí B ahí, pero es F, ¿verdad? Porque esa es la propiedad 2 de las proporciones. Ahora, ¿eso qué es lo que significa? Que la razón de las áreas es igual a la razón de las medidas de las bases. Ese es un teorema muy sencillo y uno dice, ¿a quién no se va a dar cuenta? Increíblemente, si uno no lo ha visto antes, a veces en un problema es la solución que tiene y no lo ve. Así que lo vamos a mirar cómo funciona justamente en el teorema que viene, que es el teorema fundamental de la proporcionalidad. Que toda recta paralela a un lado de un triángulo que intersecta los otros dos lados, determina en esos otros dos lados segmentos proporcionales a ella. Lenguas otra vez, raro, hay que traducirlo primero y usar ese lemita para demostrarlo. Y eso es lo que nos va a demostrar Daniela hoy día en la primera exposición de teorema de clase. ¿Ya? Alberto parte con las tareas, Daniela parte con las clases. ¿Estás por ahí, Daniela? Sí, acá estoy. Ya, ok. Ya voy a compartir pantalla entonces. Ok. Ya. Entonces tenemos el teorema fundamental de la proporcionalidad. Este teorema dice, toda recta paralela a un lado de un triángulo determina segmentos proporcionales en los otros dos lados restantes. O sea, acá yo lo puse de una manera como más simple al trabalenguas, como dice la profe, que estaba puesto en la presentación. Eso significa que yo me doy una paralela a cualquiera de los lados, en este caso yo elegí la paralela AB, y al trazar esta paralela,
lo que me va a formar es que este segmento grande BC va a ser la división entre este segmento BC sobre DC, este más chiquitito, va a ser igual a la misma de acá, AC y S. Entonces mi hipótesis sería que tenemos la paralela de a B. Y lo que tenemos que demostrar sería que AC es a S como BC es a DC. AC, el más grande. A ver. AC, el más grande, es a S de la misma forma que BC es a DC. Ya. Entonces empecemos. Tenemos el triángulo ABC y vamos a ubicar el punto D, que pertenece al segmento BC, y el punto E, que pertenece al segmento AC. Y esta va a ser paralela a AB. Pero teniendo solamente la paralela y el triángulo no nos da mucha información, entonces trazamos líneas auxiliares, en este caso BE y AD. Con estos nuevos datos podemos observar que el triángulo ABC, o sea, el triángulo más grande, tiene la misma altura, o tiene la misma una de las alturas, con el triángulo ADC en este caso, este más chiquitito. ¿Bien? Ese más grande tiene la misma altura con este más chiquitito. Entonces, con el lema que acaba de nombrar la profesora, nos dice que si dos triángulos tienen la misma altura, la razón entre las áreas de sus bases va a ser igual a la razón del área de los triángulos, va a ser igual a la razón de la medida de su base. Entonces, el área del triángulo ABC dividido por su base, en este caso BC, va a ser igual a el área del triángulo este más chiquitito ADC, dividido por su base, en este caso, esta, DC. Y reordenando a como decía el lema, la proporción entre el área de los triángulos va a ser igual a la proporción de sus bases, de la medida de sus bases. Aquí ya tenemos uno de los dos componentes que tenemos acá que demostrar en la tesis. ¿Bien? Lo mismo con el otro triángulo, el BEC. Entonces, tenemos el triángulo más grande, ABC, sobre su base, que en este caso vamos a tomar ahora AC, está acá abajo, va a ser igual al área de BS, este triángulo más chiquitito, por su base, S. Y lo mismo, el área de la proporción entre el área de los triángulos va a ser igual a la proporción de la medida de sus bases. Entonces esto lo dejamos en pausa por un momento, lo vamos a recordar un poquito más adelante. Seguimos. Recordando el postulado de la suma de áreas, podemos encontrar la medida de las áreas de estos triángulos más chiquititos, BED y ADE. Entonces, el área del triángulo BED va a ser igual a el área del triángulo más grande, este BEC, el más grande, menos este cachito de aquí, EDC, para que nos dé eso. Asimismo, el triángulo ADE va a ser igual a el área del triángulo más grande, ADC, menos el cachito EDC. Bien, aquí notamos que estos dos triángulos que se forman con las líneas auxiliares, el área es igual, puesto que comparten esta misma base, que sería DE. Y como esta es paralela, si nosotros trazamos
la altura hacia AB va a ser la misma en los dos triángulos. Por lo tanto, si los dos triángulos tienen la misma base y la misma altura, van a tener la misma área. Entonces, como tenemos que estos dos son iguales y comparten este triángulo EDC, nos quedaría que el área del triángulo BC es igual al área del triángulo ADC. O sea, el triángulo BC, este grande, va a ser igual al área de este otro triángulo, que está al lado, ADC. ¿Y esto para qué nos sirve? Si volvemos a la fórmula que nos quedó al principio, estos dos, ADC, el área de y esta área van a ser iguales, por lo tanto, BC dividido por DC va a ser igual a AC dividido por S, que es lo que queríamos demostrar en nuestra tesis. Que la proporción entre sus bases va a ser la misma. O sea, que la paralela nos forma segmentos que son proporcionales. Bien. ¿Alguna duda o algo así? ¿Algo que no haya quedado claro? Francisca quiere preguntar algo. ¿Sí? En la parte en la que mencionabas que las alturas eran iguales, yo ahí no caché qué triángulos eran, o que no entendí. Mira, es el triángulo este más grande, mira. El ABC, este más grande, comparte este mismo lado, AC, con el triángulo ADC. ¿Bien? Ah, ya, Y acá, lo claro, mismo. Tomamos AC, pero ahora el lado que comparten sería ABC, con el otro triángulo. claro. Ah, ya, sí, me había perdido. Muchas gracias. Ya. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Yo tengo un par de preguntas, Daniela. Sí. Si te devuelves a tu hipótesis, ahí, demostraste la primera parte en la tesis. Lo que debemos demostrar es eso. ¿Y la segunda? AC, esa AE, como BC, esa BD. Es que igual se da directo porque como los triángulos, este triángulo, el área de este triángulo es igual al área de este triángulo, de la misma forma que demostramos que son proporcionales, lo podemos hacer con el... A ver. Espérame, déjenme... Ya, no importa. Lo más simple es demostrarlo usando las propiedades de las proporciones. Simplemente jugar ahí con una sumita. Sí, ¿Sí? sí, es que me imagino que igual, es que es, igual como que me pongo un poco nerviosa, pero yo creo que se da de la misma forma, así, porque como son iguales las áreas, podemos agarrarnos de eso igual. Ya, está bien. Em, El corolario igual había que exponerlo, no, ¿no? ¿lo traes preparado?
O sea, había hecho igual la presentación para el corolario, Si quieres, adelante. pero que no sé si ahora me voy a equivocar porque como me faltaba un poquito de esta. Pero bueno, en el corolario sabía que qué pasaba si prolongamos los lados del triángulo. Dice, el teorema anterior también se cumple si la recta intersecta las prolongaciones de los lados. Por lo cual se nos darían dos situaciones, que la paralela estuviera por acá abajito, en esta prolongación de acá abajo, o que estuviera en la prolongación de arriba. Si está en la prolongación de abajo, el teorema se daría más directo, puesto que nos tomamos el triángulo desde este nivel, entonces ya es como que aplicamos lo mismo que hicimos anteriormente, se ve directo. Pero desde esta parte es más difícil de visualizar. Entonces, la demostración es la misma. AC, esa GC, este cachito de acá, como BC, esa S, el otro cachito. Entonces, para hacer eso, ubicamos G' y E', pero dentro del triángulo. Entonces, se nos van a formar dos triángulos que son congruentes, puesto que cumplen el criterio lado, ángulo, lado, ya que son opuestos por el vértice y sus lados tienen la misma medida, son congruentes. Por lo tanto, lo visualizamos así. Seguimos el mismo teorema, pero con G' y E'. Por lo tanto, llegaríamos a que BC es a G', como AC es a E'. Y lo último que nos quedaría es reemplazar E', por S y G', por GC, puesto que son congruentes. Y ahí se cumpliría igual el teorema y el color. Listo. Eso sería todo. ¿Preguntas? Alberto. Sí, bueno, el triángulo chiquitito estaba como al otro lado, entonces para dejarlo ahí se ocupó simetría axial o otra simetría, digamos. Porque claro, para dejarlo para el otro lado, en donde sí es fácil verlo. Claro. O sea, se puede usar simetría. Yo usé como el compás para que la medida fuera la misma de de GC a G'. Usé Ya. la herramienta compás para que la medida fuera la misma y se mantuviera también la paralela. Ah, ya, igual se puede haber hecho sin herramienta de simetría. Ya, que Claro, quizás pensé que, claro, que ahora que habíamos visto simetría, quizás iba a ser imposible hacerlo sin eso. Pero ahora que menciona, claro, como lo hiciste, sí, claro, sí. sí. A ver, lo que hay ahí es una simetría central, en todo caso, ¿ah? Porque hay un punto sobre el cual estás haciendo simetría. El tema de la simetría es muy posterior al desarrollo de la geometría. Nosotros ahora le podemos dar esta mirada que es más adulta, si quieres, de que lo que estamos haciendo efectivamente son simetrías, pero como estos son los teoremas básicos de la geometría plana, se demuestran siempre con regla y compás y usando los argumentos que tenemos establecidos desde los postulados. Sí, la verdad es que yo lo hice en GeoGebra, pero también lo hice en el cuaderno con compás y así, como que para entenderlo mejor. Claro, ¿sí? El GeoGebra, por suerte lo tenemos, porque en realidad lo que está haciendo el GeoGebra es ayudando a nuestra mano a usar bien una regla y un compás, y hace algunas cosas más rápido de lo que haríamos nosotros. Un pentágono regular, por ejemplo, con regla y compás. Para el GeoGebra se sabe el algoritmo rapidito. Claro. No sé si hay más preguntas. Este es el teorema del curso, así que es súper importante que lo entiendan bien. Sí, pero, o sea, como que se lee más complicado escrito así en el teorema, como que no se logra entender mucho, pero ya cuando uno lo va desglosando es igual más fácil, más simple de entender. Así es. Además, que en la media esto lo usamos un montón. Si no hay más preguntas, bueno, te voy a dar algunas
bueno, no solo a ti, Daniela, sino que al resto también. Uno, saber que a medida que vayamos avanzando, ya van a ser menos el desarrollo de los teoremas que les entregue previo, porque se supone que ustedes ya tienen que ir adquiriendo autonomía y aprendiendo para que no digan, bueno, ¿por qué a mí no me dieron la demostración completa? La demostración no estaba completa aquí, Daniela la logró entender bien, se nota para prepararla. Pero sí hay algunos temas de lenguaje, Daniela. No dividimos segmentos, eso hay que tener harto cuidado porque después en álgebra lineal terminan dividiendo vectores y cosas así. Y entender que una proporción es una igualdad. Lo que hay, no es que BC, por ejemplo, ahí y G'(C) sean proporcionales. No se puede ser proporcional si no hay una igualdad. ¿Sí? Tenemos ahí dos pares de segmento proporcional. Lo que hay es una razón. La razón entre segmentos nos da un cociente o una división o una razón entre medidas. Ahí hay un tema de lenguaje, estamos en el curso de geometría, por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosas y cuidadosos al respecto. Te faltó una parte del teorema, pero lo compensaste súper bien. Se nota que entendiste el corolario. Ahora, el teorema fundamental en realidad es todo esto más el recíproco que viene más adelante. Pero pasa lo mismo que con el teorema fundamental del cálculo. Uno trata de dejarlo medular en lo que llama teorema fundamental y el resto lo desglosa en, en más teoremas y corolarios para no complicar más las demostraciones. Ya, si no hay más comentarios, seguimos. ¿Dónde estaría mi presentación? Que no la veo. La perdí por lo visto. Disculpen, me distraje y se ve que la cerré. La clase 3. No, la clase 3. Esta clase 3. Ahí está. Ahí está. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental de la proporcionalidad? Tal como dice la Daniela, si uno se pone a estudiarlo bien, finalmente entiende que es una cosa bastante sencilla. Y es que si yo trazo una paralela a un lado de un triángulo, a cualquiera de los lados, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en los lados que está intersectando? Que se me van a producir segmentos proporcionales. Es decir, aquí AB es AEB, como CD es ADB, pero también AB es a AE, como BC es ADC. Y recuerden que puedo hacer todos los otros enjuagues. Nada hemos visto de AC y de E. De hecho, uno finalmente prueba que también están en la misma razón, ¿sí? Pero el teorema fundamental de la proporcionalidad me dice nada más que esto. Si usted tiene, así como en un minuto tuvimos que meter como postulado, si usted tiene paralelas, entonces los ángulos alternos e internos son congruentes, ahora lo que tenemos es, si usted tiene paralelas y está cortando otros segmentos, entonces fíjese bien porque lo que va a tener siempre son ahí pares de segmentos proporcionales. Y claro, como les decía, la paralela, la primera demostración la hacemos ahí dentro de un triángulo muy, muy simple, pero después uno se da cuenta que si la paralela estaba en otro lado, si yo tiro simplemente una paralela a un lado B, no importa dónde caiga, dentro del triángulo, fuera el triángulo al mismo lado o fuera el triángulo al otro lado, de todas maneras esa proporción se va a mantener. Siempre voy a tener esta relación eh, entre los lados, lo cual es súper útil. Yo traía esta demostración porque Daniela hizo más de lo que se le pedía, lo cual siempre es bueno. Oh, se me olvidó algo importante, sí, Daniela, y es que es importante presentarse. Si no puedes prender tu cámara, dice, me van a disculpar, compañera, pero no voy a poder prender mi cámara, pero aquí estoy con mi presentación, soy Daniela, etc. Acordarse de eso, ¿sí? Para los que vienen. Es que la verdad me puse muy nerviosa, además Sí, que está medio malo porque está lloviendo. me imagino, sí. Sí, uno cuando está muy enfocado en algo, se le olvida hasta saludar. A mí me pasa también, así que
comprensible, pero estoy en mi papel aquí de profe que tengo que enseñarles a que eso no se les olvide. Así que eso. Estamos ahora. Más interesante todavía, el teorema fundamental todavía no termina, pero insisto, uno lo deja en teoremas separados solo por razones didácticas. La vuelta también es cierta. La vuelta, acuérdense que en matemáticas se llama el recíproco. Bueno, déjenme pasar por la demostración solo para que la vean. Tal como dijo Daniela, cuando tengo la paralela al mismo lado del triángulo, entonces tengo la misma figura, solo que en vez de tener el triángulo ABC, tengo el triángulo CDE y puedo aplicar el teorema anterior. No hay problema. Y cuando lo tengo, así que eso es fácil. Y cuando lo tengo al otro lado, lo que tengo que hacer es tratar de volver a la situación que sí conozco, la situación en que estoy cómoda, que es la paralela dentro del triángulo, y eso es lo que hago. Y para eso es que, como dice Alberto, aplico una simetría, tomo el compás FC y lo pesco aquí, y aquí encuentro un punto F'. Tomo el compás GC y aquí encuentro un punto G'. Y entonces mi trabajo es darme cuenta que ese segmento que tracé en realidad es paralelo a B y por lo tanto cumple las condiciones para el teorema fundamental de la proporcionalidad. Y como además por la construcción, fíjense que aquí tengo lado, ángulo, lado, tengo dos triángulos congruentes, después fácilmente me devuelvo a donde estaba. Esa es la gracia de ir por congruencia, que si voy por congruencia, entonces me puedo devolver de una, muy rápido. Esos eran los fundamentos de la demostración. Ahí está, como tomábamos, repetimos el triángulo, lo replicamos, y eso me da criterio LAL, porque acuérdense, ángulos opuestos por el vértice. Así es que tengo paralela, 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 porque son congruentes, acuérdense, ángulos alternos internos congruentes. Así es que paralela por transitividad, y aplico teorema fundamental y me devuelvo por la congruencia. Vamos al recíproco. Si por ahí caminando yo me encuentro con una recta que intersecta dos lados de un triángulo o de sus prolongaciones, ya vimos que iba a resultar lo mismo, y yo hago estos cocientes y me doy cuenta que tengo una proporción, o sea, tengo lados proporcionales, entonces necesariamente esa recta es paralela al tercer lado. Y he encontrado una herramienta muy práctica, muy útil para determinar paralelismo también. Que ya no es con ángulos, sino que ir a mirar los lados y ver en qué razón están. ¿Sí? Son proporcionales, entonces la recta es paralela, no hay vuelta que darle. Y tengo, por lo tanto, los ángulos y todo lo demás. Así que, como verán, es súper útil. ¿Cómo demuestro paralelismo? La única herramienta y estuve todo un curso practicándola, es la del el postulado, ¿verdad? Ángulos alternos internos o ángulos correspondientes o alternos externos. Ya sabemos que al final es un puro truco, son todos eh, por la misma razón. Pero aquí no tengo ni un ángulo al cual echar mano, porque de lo único que me habla es de lados proporcionales. ¿Eso qué me dice? No tengo herramientas, me quedé en cero. ¿Cuál es la única posibilidad de demostrar? Cuando uno se queda sin herramientas, ¿qué es lo que dice? Supongamos lo contrario. No se olviden de eso. En todos los cursos, cuando tengan una prueba y no se les ocurra por dónde va una demostración, eso es lo que hay que decir. Supongamos entonces que no se cumple y veamos si por ahí llegó algo. Aquí ese es el camino. ¿Sí? Vamos a suponer que no es paralela. Ya, pero entonces, si esa no es paralela, tiene que haber una paralela, porque por suerte tenemos postulado 5. Bueno, y si hay una paralela, entonces ahora puedo usar las proporciones. Y ahí probablemente va a llegar a algo. Me da la impresión de que es un argumento que podría resultar, ¿se fijan? Incluso antes de empezar. Démosle. Tengo entonces el triángulo, y por hipótesis me están diciendo que AC es ABC como BC es AEC. Cualquiera de las
proporciones son todas equivalentes en todo caso, por las propiedades de las proporciones simplemente. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Que AB es paralela a DE. ¿Se fijan? Ahí sin barrita arriba porque son medidas de segmento, aquí sí con barrita porque son segmentos paralelos. Y aquí fue donde quedé en pana, no se me ocurrió porque no, si solo sé algo sobre los lados, fíjense que no puedo inventar nada sobre los ángulos, entonces quedé totalmente en pana. Y es por eso que recurro a la demostración indirecta. Ya, como no se me ocurrió, voy a suponer entonces que no son paralelas. AB y DE no son paralelas. Bueno, pero aquí tengo un DE, y la prolongación es una recta DE, y aquí tengo un punto A. Yo sé por el postulado 5 que por A pasa una única paralela a DE. Y ya sé que no es AB, así que debe ser una B'. Eso es lo que vamos a hacer. Como por A pasa una única paralela de E, ubicamos un punto B' en la recta BC, tal que ahora sí AB' es paralelo a DE. ¿Por qué puse el B' ahí más arriba que B y no más abajo? ¿Están ahí todavía, cierto? ¿Me están Sí. escuchando? Sí, profe. Ah, ya, menos mal, creí que ya se habían ido todos. Bueno, porque sí, da lo mismo. Da lo mismo, el B' podría haber estado ahí, allá, ustedes se van a fijar que no lo estamos ocupando como dato, así que no importa. Puedo suponer, ahí es donde puedo decir sin pérdida de generalidad que el B' está ahí. Bueno, pero ahora tengo que AB' es paralela a DE. Y el teorema fundamental justamente me sirve cuando tengo paralelas. Por lo tanto, como tengo AB' y paralela a DE, ¿qué es lo que tengo? Aquí vamos a tratar de usar rayitas para que se note. Son paralelas, así que tengo CD, esa CA, como C es ACB', ¿cierto? Sí. Eso es lo que obtuve. Ya, estupendo. Voy a borrarlo para poder seguir. ¿Qué pasó? Ah, no salió. Siempre se me olvida algo. Ya, ahí las escribí al revés, pero da lo mismo. AC es ADC, como B', C es AEC. El B no está jugando porque el B no tenía nada que ver por no ser paralela. A ver. Bueno, pero yo sabía por hipótesis que AC es ADC como BC es AEC. Ajá. Fíjese que tengo X igual Y, X igual Z. Así es que por la transitividad el Y es igual a Z. Pero además aquí los denominadores son los mismos, así que en realidad lo que tengo es que BC es igual a B'C, como número. ¿Y cómo se puede dar eso? BC es la medida del segmento BC y B'C es la medida del segmento B'C. ¿Qué posibilidades tengo de que esas dos cosas sean iguales? Que B' sea igual con B. Nada más, ¿verdad? Porque lo único que podría pasar en que fueran distintos es que B' estuviera al otro lado, Sí. pero no si están al mismo lado de C, po. O sea, por eso quedaba lo mismo que el B' estuviera ahí o ahí. Lo que importa es que no se fuera para el otro lado, pero aquí no hemos cruzado de... Así que no me queda otra que B' sea igual a B. Pero ¿y cómo? Si yo había partido suponiendo que B' era otro punto porque a B no era paralelo. ¿Ven la contradicción a la que llegué? Sí, profe. Claro. Si llego a una contradicción es porque supuse algo que me lleva a una contradicción. ¿Y qué es lo que había supuesto? Que AB no era paralela a D. Mi conclusión, después de toda esa vuelta, es que AB sí tiene que ser paralela a D porque si no llego a algo eh, contradictorio. Va, ¿está bien? Sí, profe. Yo tengo una consulta. Está bien.
Ahí la contradicción dije. contradicción sería que llegamos a que hay dos razones que son proporcionales y al principio teníamos que era otra. O sea, no, aquí no hay ninguna contradicción. De hecho, aquí seguí y mi conclusión es que BC es igual a B'C. Y entonces ahí es donde me tengo que poner a pensar, pero ¿cómo BC va a ser igual a B'C? Tengo dos posibilidades. O bien C es el punto medio del segmento BB', ¿verdad? Que ahí sí que puede pasar. Y entonces me doy cuenta que en mi construcción B' no puede estar al otro lado de C. Por lo tanto, no es ese el caso. Y la otra posibilidad, la única posibilidad de que estos dos segmentos midan lo mismo, estando B' en la misma línea que BC. Así lo construí, ¿verdad? Porque claro, si B' hubiera estado en cualquier otro lado, entonces sí, dos segmentos pueden medir lo mismo sin ningún problema. Pero la gracia es que aquí tomé la paralela ADE, que pasa por A, y B' es el punto en el cual estoy intersectando este segmento BC. Y entonces ahí llego a la conclusión, que no es contradictoria, que B tiene que ser el mismo punto B'. Desde C, por esta recta, hacia este lado, hay un único segmento que mide BC. ¿Te acuerdas el postulado de la medida de segmento? Ah, ya, sí. No hay Y por otro. ejemplo, en la proporción también son como únicos valores para los segmentos. Eh, no, recuerda que al revés, pues en una proporción tú tienes que un medio Mm, es a 2/4, y esto es ah, a 3 claro, sextos, y sí. esto es 4/8. Pero por ejemplo, el valor de B' y C es único. Ah, claro, Y por porque eso no es es que es prima igual a es BC. C. Ah, Claro, ya. exacto. Y Ah, porque ya ves. abajo tienes EC en los dos, entonces aquí tienes EC Claro. igual, se van los EC, pues te queda BC igual a B'C. Números, medida de Mm, segmento. claro. Ah, ya ves. Todo el Muchas gracias. derecho a medir lo mismo dos segmentos, pero aquí, como construí todo, resulta que tengo, fíjate que podrías hacerlo usando el postulado de la suma de segmentos. CD es igual a CB' como medida más B'B. Y como tienes que CB es igual a CB', entonces te queda que B'B es igual a 0. Y no existen los segmentos de medida 0. Tu conclusión es la misma. B es igual a B'. Y eso contradice tus propias suposiciones, porque tú supusiste que el B' era distinto. Ya, ya sí, ahora sí. Sí. Claro. Y seguramente cuando lo leas de nuevo te vas a enredar. Esta no se confíen si creen que la entendieron. Esta es una demostración difícil. Es muy complicado entender este tipo de argumentos que va eh, contra lo que uno piensa. O sea, yo supuse algo y me contradije a mí misma y por lo tanto lo que supuse no es, termino ahí en un loop medio enredado. Pero ese es la técnica, digamos. Como no se me ocurrió qué hacer, esa es la verdad, entonces no fui capaz de demostrar eso, que A B era paralela a D con el tema de los ángulos, que era como yo sabía también. Entonces, como no se me ocurrió, dije ya, voy a suponer entonces que no son paralelas. Pero al no ser paralelas, yo puedo construir una paralela y encontrar este punto B', que no va a ser B, porque partí de esa suposición, y resulta que después de trabajar con ese punto B', feliz de la vida, llego a mi última línea y obtengo que B era igual a B'. Justo lo contrario de lo que yo había supuesto. Mi primer pensamiento es que a lo mejor yo hice algo malo y esto está equivocado. Empiezo a repasar y no, todos los pasos estuvieron buenos. ¿Dónde está el punto? Que yo hice una suposición. Y por lo tanto, supuse que algo era verdadero y como llegué a una contradicción, acuérdense que la ley del tercero excluido me permite eso, si llego a una contradicción es porque lo que yo supuse era falso. Y por lo tanto, si es falso que no son paralelas, entonces tienen que ser verdaderas, tienen que ser paralelas. ¿Está bien? Repásenla de vez en cuando se enreda. Bueno, y entonces ahora el famoso teorema de Tales sale como un simple corolario del teorema fundamental.
pero como les digo, muchas veces es el que se ve en el colegio y son equivalentes. Uno puede partir con el teorema de Tales y entonces demostrar el teorema fundamental. Pero, no sé, pues ya deja de tener gracia si el teorema fundamental es un corolario. ¿Se fijan? Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema de Tales? Dice que si 3 o más rectas paralelas son cortadas por 2 transversales, quien haya visto el video de Lelutier le suena la canción por lo menos. Les dejé ahí uno de los links, uno lo puede encontrar en YouTube fácilmente, pero es algo que igual vale la pena escuchar. Entonces, si 3 o más rectas paralelas son cortadas por 2 transversales, 2 segmentos de una de ellas son proporcionales a los 2 segmentos correspondientes de la otra. De nuevo, si tengo rectas paralelas y las voy cortando, entonces voy cortando siempre en la misma razón. Eso es lo que dice el teorema. Hay muchas demostraciones. Yo elegí una en que se separan en 2 casos, que es esta. Este es el primer dibujo que se me ocurre. Es por eso que partí con él. Tengo mis 3 rectas paralelas, A, B, C, D y F. Las corté por 2 transversales que se fueron a cortar allá en un punto G. Y entonces, si ustedes se fijan, ahí lo que se está armando es un triángulo. ABG, donde tengo rectas paralelas dentro. Así que por supuesto que se van a dar todas las proporciones del mundo, simplemente jugar un poco. Ahí dejé marcado, por ejemplo, ahí estamos suponiendo que tenemos esas 3 paralelas y que hay 2 transversales que se cortan en un punto G. ¿Podrían no cortarse? Ah, claro que podrían no cortarse, así que va a tener que considerar ese caso después. Pero por ahora voy a mirar eso porque me tinco. Y entonces voy a demostrar el caso 1, porque ahora me di cuenta que podría ser que hubiera un caso 2. Entonces, cualquier par de segmentos de una recta está en la misma razón que el par de segmentos correspondientes en la otra. Por ejemplo, aquí, que AE es ACE, como BF es ADF. Hice ese para que no fueran los obvios que quedan ahí del triángulo. Para que vean que efectivamente funciona en todos los casos. Bueno, nos vamos a basar entonces en el teorema fundamental, en las propiedades de las proporciones, por supuesto. ¿Qué pasa si yo miro mi triángulo ABG? Entonces tengo, por ejemplo, por lo que voy a usar, que AE es AG como BF es ABG. Mi triángulo CBG ahora, este más chiquitito, me dice CE es ACG como DF es ADG. 2 de las muchas proporciones que podía armar. Como les digo, para que me funcione esa, que no era directa de lo que tenía. ¿Qué es lo que se hace para trabajar? Fíjense que aquí, cuando ya le quité las barritas a los segmentos, dejaron de ser segmentos y son simples números reales positivos además. Nunca cero, se portan regio. Nunca van a hacer ninguno de esos dramas que hacen los números en las pruebas de aritmética. Nada. Bueno, y lo que tengo que hacer es simplemente jugar con las propiedades. ¿Qué tengo? Tengo que AG es ACG, como BG es ADG, así que voy a hacer mi primera razón, la primera parte de mi proporción. Fíjense que eso es lo que quiero demostrar. AE es ACE, como B es ADF. Entonces, voy. ¿Qué es lo que va? AE es ACE. Dejen ver qué fue lo que hice. Ya se me olvidó. AE. ¿Qué es lo que es AE? BF por AG partido por BG. ¿Qué es lo que es CE? DF por CG partido por DG. Eso es lo que traje aquí a este cociente. Bueno, ¿y qué puedo hacer ahí? Tanto número. Ah, pero aquí por eso que dejé esto acá arriba, para acordarme que AG por DG partido por CG por BG es 1. AG por DG y CG por BG es 1. Así que me queda BF arriba y BF abajo. Justo lo que quería, ni más ni menos. Así de sencillo es demostrar.
cualquier otra de las proporciones que se les ocurriera. Profe, ¿puedes ¿Sí? repetir lo que acaba de decir? Es que me perdí. Ok. Como tengo que demostrar que AE es ACE como BF es ADF, lo que voy a hacer, como una de las tantas técnicas, es que voy a partir de un lado y voy a llegar al otro. Entonces, escribí AE dividido por CE. Y me puse a pensar, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces me acordé que AE lo tenía en esta proporción. Tiré el AG para el otro lado y tengo una igualdad común y corriente. AE es igual a BF por AG partido por BG. Hice lo mismo acá. Entonces, el AE, mira, AF, ¿qué fue lo que dije? BF por AG, BF por AG partido por BG. Y el CE, que era CG por DF dividido por DG. Me quedó esto, puros números, un cociente de multiplicación. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Ir a buscar alguna proporción que me ayude a deshacerme de esto. Tengo varios caminos. Aquí hay uno. Como tengo esta proporción en particular, esto significa lo mismo que si paso esto para el otro lado, es igual a 1, ¿verdad? No a 0 porque pasé multiplicando. Y justo tengo eso, AG por DG y CG por BG. Entonces, eso es 1. Y me queda solamente el BF arriba y el DF abajo. ¿Está bien? Sí, profe, ahora entendí. Se me habían confundido todos. Sí, pues si se enreda uno, y si uno no está con un lápiz escribiéndolo, es cierto, es difícil seguirlo así con alguien hablando. Así que está bien, pregunten todo lo que necesiten preguntar, porque la gracia es que hagamos esto para que lo entiendan, pues no para que digan, la profe habló y habló, pero nunca supe de qué. No, pues nada que ver. Ok. Ese fue mi caso 1 y llegué de milagro simplemente jugando con las propiedades, las proporciones y la... En realidad ni siquiera usé propiedades porque simplemente pasé multiplicando las cosas, usé la pura propiedad 1. Pero ya me había quedado el vistito de que podía ser que nunca hubiera ese punto G y por lo tanto no puedo usar el teorema fundamental. Entonces tengo un caso 2. Y es este, que las transversales sean paralelas entre ellas. ¿Y ahí qué hago si no puedo usar el teorema fundamental? Bueno. Pía, ¿vas a decir algo? Pero ¿Mm? podría decir que son paralelogramos, ¿o no? Claro, exactamente, eso es lo que voy a decir. Al tener paralelas para un lado y paralelas para el otro, todo lo que hago es formar paralelogramos. Claro que no puedo usar el teorema fundamental, no se forma triángulo. La moraleja es que uno a veces se queda pegada, no, pero si tengo que usar esto, y se le olvida mirar un poquitito hacia afuera que tiene otras herramientas. Lo que dice Byron es cierto. No necesito teorema fundamental, no necesito nada, si ahí tengo puros paralelogramos. ¿Y qué es lo que pasa con los paralelogramos? Que los lados opuestos son congruentes. Así es que aquí se forma siempre la razón 1 entre los segmentos. Ese segmento es congruente con ese es congruente con ese grande es congruente con ese grande. Todo segmento de un lado tiene su correspondiente congruente al otro lado. Obvio, se cumple el teorema de Tales porque es uno siempre la razón. Nada más. Va, hay que ver ahí. Pero sí se forman paralelogramos y ya sabemos que en este caso los segmentos opuestos son congruentes. Así que también se cumple el teorema de Tales. ¿Sí? Ya sea que lo usen en forma de teorema fundamental o lo usen en forma de teorema de Tales, estas son nuestras herramientas básicas de toda esta unidad de semejanza y después también en circunferencia uno lo que más echa mano es la semejanza. Les dejé ahí un pequeño corolario para mirar cómo funcionan estos teoremas. El punto de intersección de las diagonales de un trapecio determina en estos segmentos proporcionales. ¿Qué es lo que pasa? Que en un trapecio tengo paralelas. ¿Sí? Teniendo paralelas, ya sé que me voy a ir por el teorema fundamental. Claro, hice mi trapecio, tiré mis diagonales, se intersectaron ahí, ¿y qué es lo que ocurre? Tengo exactamente la figura del corolario del teorema fundamental, pues, ¿verdad? AB es paralela a BC, por lo tanto se dan todas mis proporciones, en particular
AE es AEC, como B es AB. Muy corolario, es muy inmediato, pero lo vamos a usar. Y vaya que lo vamos a usar, pues. En cambio, estas otras no son paralelas, así que aquí no puedo jugar con ellas. Pero como tengo estas de acá, esas son las que tengo que usar. La demostración entonces es una aplicación directa del corolario que sigue el teorema fundamental. Como B es paralela a CD, se dan todas las proporciones, en particular se da esa. ¿Está bien? Y aquí les dejo la tarea 2. Acuérdense que las tareas se van a dejar los días martes. Así es que esta es la tarea. En la figura tenemos que AB es paralela a DE y lo que les pido es que demuestren que la razón AD es ADE es igual a BC es ACE. O sea que estos también están en la misma razón. Lo vamos a usar en la próxima, no en la próxima clase, así que es interesante que lo miren y lo piensen y vean ahí. Ya aprendieron el truco de copiar triángulos en el lado que a uno más le convenga. Lo pueden mirar, está también usada la técnica para la próxima clase. Así es que tienen como las herramientas para hacer. No sé si tienen dudas. No sé cómo estamos en la hora tampoco. Igual, más o menos. Profesora, esta tarea la va a subir al campus porque en el PDF no está, creo. Es que quedé de entregarle las tareas los días martes. Pero Ah, sácale una sí, foto. sí, Sácale una ahora se foto. la saqué. Por eso preguntaba. Sí, Sí. es que yo O igual sea, revisé el PDF y no aparece. no, pues, no, la verdad es que se me olvidó. Y ahí miré y decía las tareas van a aparecer los martes, así que, ya menos mal, dije, aparecen los martes. Sí, sí, voy a intentar subirlo en el minuto en que suba la clase, ¿sí? Pero estamos dentro de los plazos. Pero ahora sáquenle una foto, ¿sí? De todas maneras es fácil de escribir. Si no hay más dudas, les recuerdo nuevamente que armen los grupos y que nombren vocero o vocera que me escriba como primera actividad de vocería con el nombre del grupo y sus integrantes. Bueno, que tengan buen día entonces. Profe, ¿puedo Nos quedarme un vemos. poquito después?